Que la paz del Señor sean ustedes, hermanos míos. Bienvenido a mi lugar espiritual. Hoy comenzaré con comprobaciones. Quiero repetir algunas comprobaciones, verificando lo que digo es todo verdad. La doctrina de la verdad se recibe de los cielos, del espacio. Verifiquen la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Sobre los misterios de los cielos se encuentra en San Mateo capítulo 13, versículo 11. Sobre la nueva alianza, Corintios 2, capítulo 3, versículo 6. ¿Es cierto que se recibe un llamado celestial? ¿Es cierto que se recibe un llamado celestial? Observen que dije llamado celestial y no dije llamado espiritual. El llamado celestial es muy distinto al llamado espiritual. Ya deben saber que uno es del mundo astral terrestre y el otro es del mundo astral cósmico. El mundo astral terrestre es la parte invisible en el mismo planeta en el que vivimos. Y el mundo astral cósmico son dimensiones que separan a los mundos primitivos, como lo es el planeta Tierra. Ahora bien, la pregunta fue que si es cierto que se recibe un llamado celestial. Dice así en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, pero no es el hombre quien hace el llamado celestial, sino que es el Espíritu del Altísimo. Bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre. ¿Qué se recibe en ese llamado celestial? En Juan capítulo 7, versículo 39, dice así: esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeren en él. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeren en él. Hermanos santos, se recibe el Espíritu de la sabiduría. ¿Quién nos envía ese Espíritu de sabiduría? ¿Con qué propósito? ¿Y en qué momento? Hermanos, busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17 y 18, para las comprobaciones a esas preguntas. Hermanos, nosotros venimos y dejamos en esos días, y no como los falsos predicadores, que esos están en todos los tiempos. ¿Qué verdadero significado tiene el sacerdocio? Escuchen bien a la pregunta. ¿Qué verdadero significado tiene el sacerdocio? Lo encuentran en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8. Hermanos, es una entrega total. Es una entrega total. El Espíritu es el que se entrega a esa santidad. Carnalmente no nos podemos santificar, porque el que santifica es el Maestro interno, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Nuestro espíritu se entrega celestialmente. Nuestro espíritu se entrega celestialmente y no el cuerpo material. El cuerpo material
pertenece a la tierra. En otras palabras, es el bautismo del Espíritu y no el bautismo del cuerpo humano. ¿Qué se necesita? Escuchen bien. ¿Qué se necesita para ese sacerdocio? Estar en la verdadera disciplina. Estar en la verdadera disciplina. ¿Cuál es la verdadera disciplina? Hermanos, lo que se nos exige, la perfección, y que se encuentra escrito también en la Biblia. ¿A través de quién se recibe la perfección? Solamente por un maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario que sea Él? Hermanos, porque hay que ungir y limpiar. Y el Espíritu Santo es el único que puede dar esa limpieza para poder así estar a su servicio. La verdadera gracia se recibe allá en el espacio cósmico, fuera del cuerpo físico. Cuando digo que el Espíritu es el que se bautiza allá en el espacio cósmico, vuelvo y repito, cuando digo que el Espíritu es el que se bautiza allá en el espacio cósmico, pueden conseguirlo en Efesios capítulo 2, versículo 21. Dice así, hermanos: sois edificado para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Soy edificado para morada de Dios en el Espíritu. Es también otra razón el por qué tenemos que santificarnos, para poder ser edificados en Cristo. Para poder ser edificado en Cristo. La edificación es el bautismo que recibimos para que un ser divino more en nosotros. Escuchen bien eso. La educación es el bautismo que recibimos para que un ser divino more en nosotros. Eso, hermanos, eso es recibir al Señor de las alturas. Eso es parte de los misterios que estaban ocultos, de los que el Señor nos hablaba para aquellos tiempos. Se mantuvieron ocultos porque no era el tiempo indicado para darlo a revelar. El Altísimo lo dejó para esos días, hermanos, de recogimiento. Oh, hermanos, el Señor no transforma al ser humano, sino al espíritu, porque Él no trabaja con tu materia, sino con tu espíritu, que es donde se encuentra tu alma. El verdadero bautismo no es el bautismo de un recién nacido, el que nos pide el Señor creador del universo, sino que es el bautismo en el Espíritu, para poder regresar a la vida pura que lleva el Espíritu en el momento de su creación. Escuchen bien, voy a repetir eso. El verdadero bautismo no es el bautismo de un recién nacido, el que nos pide el Señor creador del universo, sino que es el bautismo en el Espíritu, para poder regresar a la vida pura que lleva el Espíritu en el momento de su creación. Esto es un poco de recordatorio de lo que ya he hablado desde el principio de mis predicaciones. Oh, hermanos míos, voy a hablarle ahora una corta definición entre salvación y sanación. La humanidad me pregunta, ¿cuál es la verdadera salvación? Yo les digo
que la verdadera salvación es la del Espíritu. Y tampoco diría salvación, sino sanación. Porque el Espíritu no tiene necesidad de salvación porque es eterno, pero sí tiene la necesidad de sanar su alma. Tampoco se puede decir, cuando se está hablando de las cosas del Altísimo, no se puede decir que las personas tienen necesidad de sanar, porque el alma pertenece al Espíritu. Y sería entonces mejor decir la necesidad de la sanación del Espíritu. A través del cuerpo físico no puede sanar el alma. Comprobado está. Llevamos siglos y siglos tratando de corregir al espíritu materialmente y jamás se podrá conseguir sanar humanamente el alma. Espiritualmente es donde se encuentran los sentimientos del alma. Por eso las predicaciones terrenales no sirven y hay que botar esas predicaciones tal como lo dice nuestro único maestro. En uno de sus verdaderos versículos nos dice así. En uno de sus versículos nos dice así: bota lo viejo y añeja lo nuevo. No les voy a decir cuál es el versículo. No les voy a decir cuál es el versículo. Escudriñad y encontrarán. Pues bien, voy a hablar sobre mis inquietudes. El planeta Tierra está lleno de todo tipo de seres en muy mal estado. Entonces, las apariencias no es lo suficiente para cualquier persona llevar la palabra sagrada, algo tan delicada y sublime. Y por eso es necesario conocer el verdadero camino de la sanación en el espíritu. Porque el espíritu, cuando es perfecto, no guarda mal alguno. Unas enseñanzas de seguimientos con razonamientos y con hechos y de conocimientos perfectos no puede venir de mal alguno. Las religiones no pueden comprender que solamente hay un Dios, el de las alturas. Por lo tanto, solamente hay una doctrina, una sola sabiduría, la celestial, que es donde se encuentra el reino. Somos descendencia del reino cósmico, porque somos linaje del Creador. Somos de todo el universo. Tienen que darle al Espíritu la sabiduría original que tenía para que puedan regresar al reino celestial. Si hubiesen vivido por la verdadera doctrina, entonces no estuvieran hoy en ese deterioro, pues el maligno se apoderó de las iglesias de Cristo, que somos nosotros en el Espíritu. Pregunto, ¿somos nosotros en realidad las iglesias de Cristo? Busquemos en la Biblia para ver si estoy diciendo la verdad. En Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, dice así: porque os hago saber que el evangelio por mí predicado no es de los hombres, sino por la revelación de Cristo. Quiere decir que el evangelio verdadero llega por la revelación de Jesucristo y que no se recibe a través del hombre, sino que Jesucristo es el que lo da a revelar. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cómo se puede recibir el evangelio de Jesucristo si no se encuentra terrenalmente y sí en el espacio cósmico? Primero, comenzando a reconocer que somos espíritus encarnados. 2,
que nuestro verdadero origen es el espiritual. 3. Llegar a la sanación perfecta para entrar a la obediencia cósmica. 4. Conocer las leyes astrales que rigen al espíritu. Es cuando entonces se recibe el evangelio cósmico. Vamos a ver si alguna vez han oído hablar sobre estos versículos. Dice así: Nuestro Señor Padre promete otro consolador. Es el Espíritu de la verdad, que el mundo no conoce aún, porque no tiene la madurez para comprenderlo, y que el Padre enviará para recordar lo que Jesús dijo. Sí, el Espíritu de la verdad debe venir más tarde a enseñar todas las cosas, porque lo habrán olvidado o comprendido mal. Vamos ahora a explicar este versículo que aún desconocen. Dice que nuestro Padre Celestial envía un consolador y lo identifica como el Espíritu de la verdad, que el mundo no conoce aún y que el mundo no conoce aún. ¿Y por qué el mundo aún desconoce al Espíritu de la verdad? Porque el mundo desconoce al Espíritu de la verdad. Porque sus habitantes terrenales no tienen la madurez para recibirlo. Bendito sea el Señor. En otras palabras, no se ha evolucionado lo suficiente para aceptar esa verdad. El Espíritu de la verdad viene para enseñar lo que Jesús dejó dicho en aquel tiempo que no supimos comprender. Para el tiempo que no supimos comprender. Ahora yo les digo que si hubiésemos comprendido el Evangelio de Jesucristo, no estuviera el planeta Tierra en el deterioro en el que se encuentra. ¿Entender? Claro. Pregunto ahora, ¿cuántos han recibido a ese espíritu de sabiduría para poder recibir esa verdad? En ese tiempo es que está llegando, hermanos míos. Y sin embargo ya lo quieren crucificar, como lo hicimos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que quieren seguir haciéndolo? Los mismos de siempre, pero en diferente época. Oh, que la paz y el amor comience a reinar todo el planeta Tierra, Señor. Que así sea. Amén.